Buen día, queridos hermanos. Estamos ante la posibilidad en esta mañana de rendir homenaje una vez más a nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, aquel que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta mañana, precisamente, en la Cena del Señor, venimos a hacer memoria de la persona y la obra de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, y agradecer al Padre por la persona del Hijo, por la obra en la cruz del Calvario, pero no solo eso, sino que Él murió por cada uno de nosotros, pero resucitó al tercer día, volvió a vivir, venció la muerte y ascendió a los cielos. Y hoy está en la presencia de Dios, preparándonos lugar, y un día va a venir a buscarnos. Y anhelamos ese día, cuando el Señor venga en las nubes, para llevar a su iglesia, a los cristianos, a los creyentes, y reunirnos todos con Él en las nubes e ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. En esta mañana, por lo tanto, queremos homenajear a nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, hacer memoria de la persona y la obra a nuestro favor en la cruz, teniendo en cuenta que Él no solo que murió, sino que resucitó, como decía. Por lo tanto, hermanos, quiero compartir un pasaje que habla precisamente de la resurrección. Así que los invito a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10, un pasaje muy conocido, que también los otros evangelios cuentan esta historia, ¿no? Con algún otro detalle. Vamos a leer entonces en Juan capítulo 20, versículo 1 al 10, que dice el evangelista en el primer versículo: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro llegó tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios, y podemos observar lo siguiente. Vemos aquí tres estadios. Fíjense el versículo 1, dice: María Magdalena, el primer día de la semana, fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y dice que corrió y fue a avisarle a los discípulos. Ahora bien, aquí habla de María Magdalena. Los otros evangelios nombran a otras mujeres, a María, la madre de Jacobo y Juan, a Juana, nombran a Salomé. Eran un grupo de mujeres. Pero aquí Juan lo que quiere significar es el hecho de que María vio la piedra quitada del sepulcro y fue corriendo a dar aviso a los discípulos. Entonces, en primer lugar vemos María, podemos decir, mirando de lejos, y vio la piedra corrida. Luego dice que fueron los discípulos corriendo hacia el sepulcro, Pedro y Juan, y llega primero Juan, ¿y qué hace? Se para en la puerta del sepulcro. No solo que vio la piedra removida, sino que se paró en la puerta del sepulcro y vio los lienzos que envolvían el cuerpo del Señor. Vio los lienzos allí, amontonados en un lugarcito.
Y por último llega el apóstol Pedro, que también venía corriendo, y llega al final, y no solo que ve la piedra removida, sino que entra al sepulcro, ve los lienzos, pero además ve el sudario, prolijamente enrollado y colocado en un lugar. Ahora, ¿de qué nos habla esto, hermanos? Aquí vemos que a medida que nos acercamos al Señor, el Señor se va a revelar más y más a cada uno de nosotros. Vemos a María Magdalena mirando el sepulcro de lejos y ve la piedra removida. Pero Juan llegó a la puerta del sepulcro, vio un poquito más y vio los lienzos. Y el apóstol Pedro entró al sepulcro. No solo que vio la piedra removida, no solo que se paró en la puerta y vio los lienzos, sino que entró y vio el sudario. Y esto nos habla, queridos hermanos, de que a medida que nos acercamos al Señor, Él se va a revelar cada vez más a nosotros. Esto nos habla de interiorizarnos en la palabra de Dios, de estudiar la palabra, de leerla, de orar, de buscarle a Él, y Él se va a revelar. Como le dijo al apóstol Pedro en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuando las personas hablaban del Señor Jesús, y el Señor preguntó, ¿quién dicen que soy? Y ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, estoy leyendo en Mateo capítulo 16, versículos 3 al 20, lo leo así por arriba. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros Jeremías o algún profeta. Y el Señor pregunta, ¿y vosotros, ustedes, quién dicen que soy yo? Y ahí Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y saben lo que le responde el Señor en el verso 17 de Mateo 16? Le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A medida que nos acercamos al Señor, Él se va a revelar a nosotros. Aquí vemos al apóstol Pedro, que había sido el que entró al sepulcro tiempo antes, haciendo esta confesión. ¿Por qué? Porque él estaba cerca del Señor, y el Señor, por medio de Dios Padre, se lo había revelado. No te lo reveló carne ni sangre, o sea, no te lo dijo otra persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y queridos hermanos, de la misma manera, nosotros al acercarnos al Señor, al acercarnos a Dios, Él se va a ir revelando a nosotros, obviamente por medio de su palabra. Por eso debemos estudiarla, por eso debemos escudriñarla, por eso debemos indagar en ella, analizarla, leer, orar. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13 nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos. Cuanto más cerca estamos del Señor, Él más se va a revelar. Y en esta mañana, queridos hermanos, el desafío es acercarnos a Dios, acercarnos al Señor para que Él se revele y podamos apreciar la persona y la obra del Señor Jesús muriendo en esa cruz de vergüenza por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz del Calvario para salvarnos, cargando todos nuestros pecados sobre sí y derramando esa sangre preciosa que nos lavó, que nos limpió de toda nuestra maldad. Depende de nosotros, hermanos, por lo tanto, en qué estadio queremos estar. Si mirando de lejos la piedra removida del sepulcro, si mirando desde la puerta y ver solamente los lienzos, o si entrar al sepulcro y ver, además de los lienzos, el sudario bien doblado, prolijamente envuelto y colocado en su lugar. Depende de nosotros cuánto nos querramos
acercar a la presencia de Dios. Y Él se va a revelar. Él se va a revelar, porque en su palabra está la revelación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesús es la palabra encarnada. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan capítulo 1. Ahora bien, seguimos adelante y vamos a considerar otro aspecto. Vamos a leer en Mateo 28, que también narra esta situación que hemos leído en Juan, la resurrección del Señor. Pero recordemos que cuando el Señor se aparece a sus discípulos, en Lucas 24 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y en esta mañana, hermanos, quiera Dios que nuestro entendimiento esté abierto para comprender la magnificencia de ese sacrificio que el Señor hizo a nuestro favor en la cruz. Que podamos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para comprender las Escrituras, pero para comprender el hecho de que el Señor se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, y podamos contemplar esa cruz de vergüenza, de dolor que Él padeció por amor a nosotros. Vamos a Mateo capítulo 28, el mismo acontecimiento, la resurrección del Señor, pero vamos a ver que, bueno, como decía aquí, dice que estaba María Magdalena con la otra María, otros evangelios completan y dicen que eran 4 mujeres, pero el hecho es que dice que el versículo 2, Mateo 28, 2, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Acá vemos la piedra removida, pero que, ¿cómo sucedió? Un ángel dice que vino del cielo y la removió. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Estoy leyendo Mateo 28, versículo 3. Y más adelante dice, cuando las mujeres llegan al ángel, el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Le dice el ángel a las mujeres, ¿no? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Acá Mateo dice que las mujeres entraron, vieron ahí. Pero ¿qué dice el versículo 7? El versículo 7 de Mateo 28. Id pronto y díganle a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Le dice el ángel a estas mujeres. Pero lo que más me llama la atención, queridos hermanos, es que el versículo 9 habla que el Señor les salió al encuentro. Dice: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y adoraron. O sea que María Magdalena y las otras mujeres llegaron al sepulcro, el ángel les dijo que el Señor había resucitado, que fueron a avisarle a los discípulos, como hemos leído en Juan. Pero dice que en el camino les sale el Señor al encuentro. Les salió el Señor al encuentro. ¿Y qué pasó? Dice que ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y en esta mañana, queridos hermanos, el Señor sale a nuestro encuentro, porque Él estableció esta reunión, la reunión de la cena. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga, participando del pan, de la copa, símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Él está saliendo a nuestro encuentro en esta mañana para que le contemplemos, ese cuerpo que sufrió en la cruz, como decía anteriormente, por cada uno de nosotros, esa sangre que derramó para limpiarnos. El Señor sale en esta mañana a nuestro encuentro y nosotros nos acercamos por los ojos de la fe y abrazamos sus pies y le adoramos y le alabamos y le agradecemos, y damos gracias al Padre por el Hijo. Le hablamos al Padre acerca del Hijo, ¿sí? De ese amor que no entendemos pero que un día hemos abrazado, ¿sí? Por fe en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que quiera Dios que en esta mañana podamos acercarnos a Dios. Así el Señor se revela
a cada uno de nosotros. Que no solamente miremos la piedra removida a la distancia, que no nos paremos en la puerta y veamos los lienzos allí en un lugar, sino que entremos y podamos ver el sudario también, prolijamente enrollado y colocado en su lugar. Y quiero terminar con una anécdota del pueblo de Israel, un comentario de una tradición judía de la época. Como todos saben, los lienzos eran aquellas prendas con los que envolvían a los cadáveres, ¿no? Y el sudario era algo que le colocaban en la cabeza, de modo tal que el cadáver estaba envuelto totalmente. Ahora bien, la palabra dice que cuando llegaron al sepulcro los lienzos estaban en un lugar y el sudario estaba en otro prolijamente enrollado. ¿Qué significa esto según la tradición judía? Bueno, cuentan que la relación, la costumbre, usos y costumbres de la época entre el amo y el siervo era que el siervo debía preparar la mesa para que el amo comiera. Y dejaba un lienzo, un sudario, perdón, prolijamente doblado junto con los utensilios, con los cubiertos. Ahora bien, el siervo se retiraba mientras el amo comía. Cuando el amo comía, terminaba de comer, mejor dicho, se limpiaba con ese sudario, con ese trapo, y lo dejaba y se retiraba. Entonces el siervo, mirando a la distancia, se daba cuenta que había terminado de comer, iba, recogía los cubiertos, la comida sobrante. Ahora, ¿qué pasa? Si el amo se levantaba y dejaba el sudario prolijamente enrollado sobre la mesa, significaba que iba a volver, que no había terminado de comer. Por lo tanto, el siervo no podía retirar los platos. El sudario prolijamente enrollado y colocado sobre la mesa significaba que el amo iba a volver. Y esto es lo que el Señor hizo cuando resucitó. Se quitó los lienzos y los dejó ahí tirados, pero el sudario lo dejó prolijamente enrollado sobre la piedra. ¿Significa esto? Que el Señor iba a volver. Y es, queridos hermanos, lo que también creemos de todo corazón. No solo que el Señor murió, no solo que el Señor cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, que nos lavó, que nos perdonó, que nos salvó, no solo que resucitó de entre los muertos y que fue al cielo en la presencia de Dios, que ascendió a los cielos, a prepararnos lugar, a interceder por nosotros, sino que también va a volver a buscarnos, porque Él lo prometió. Y este sudario prolijamente enrollado en el sepulcro significa eso: volveré. Viene otra vez nuestro Salvador, dice un himno. Ojalá fuera hoy. Y esa es nuestra esperanza, queridos hermanos. Esa es nuestra fe de que muy pronto el Señor vendrá a buscarnos. Y estaremos para siempre en su presencia. Leíamos estos pasajes. Algún evangelio dice que era un ángel, otro evangelio dice que eran dos ángeles. Y me acordé de Hechos capítulo 1, cuando dice que a los discípulos, en el momento que el Señor ascendió a los cielos, se le aparecieron dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles. Y le dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá, como le han visto ir al cielo. Queridos hermanos, que en esta mañana podamos meditar en este pasaje, que podamos pensar y tomar la decisión de acercarnos al Señor, porque Él, a medida que más nos acercamos, más se va a revelar a nosotros. Y en esa revelación podamos estimar, podamos agradecer, podamos alabar y adorar su santo y bendito nombre por ese sacrificio a nuestro favor en la cruz, por ese amor derramado en la persona del Hijo de Dios, del Señor Jesús, y por esa bendita esperanza que tenemos de que nos está preparando el lugar y que vendrá a buscarnos para llevarnos para siempre. Que Dios les bendiga, que puedan tener un excelente domingo y un buen comienzo de semana. Bendiciones.